Bienvenidos y bienvenidas a Voces en el Silencio, un espacio para reflexionar, aprender y sobre todo, escuchar las historias que no podemos olvidar. Hoy nos enfrentamos a uno de los crímenes más desgarradores y persistentes en la historia de Colombia, la desaparición forzada. Más de 121.000 personas han sido registradas como víctimas de desaparición forzada entre los años 1985 y 2016. Sin embargo, la realidad es que esta cifra puede ser mucho mayor, quizás el doble, pues cada número representa una vida arrancada, un futuro truncado y una familia condenada a vivir en incertidumbre y dolor. Realmente nos hacemos una pregunta: ¿qué significa que alguien desaparezca? Pues no solo es ausencia física, sino que también es un acto que niega la existencia misma de una persona, borra su historia y deja a sus seres queridos con preguntas que nunca deberían hacerse. ¿Dónde está? ¿Qué le hicieron? ¿Sigue vivo? ¿Sigue viva? Son preguntas que nunca podríamos responder. En este episodio exploraremos los aspectos más profundos de este crimen, su impacto, los métodos utilizados, los responsables y, lo más importante, el legado de quienes no han dejado de buscar la verdad y la justicia. Reflexionemos juntos sobre el dolor, la resistencia y la esperanza que estas historias representan. En el contexto y magnitud del problema de la desaparición forzada, nos damos cuenta que este es un tema que siempre debemos situarlo en el contexto del conflicto armado colombiano, pues durante décadas esta historia fue utilizada como una estrategia de guerra para eliminar opositores, sembrar miedo y consolidar el control territorial. En Colombia, la desaparición forzada comenzó a consolidarse en los años 70, como parte de políticas contrainsurgentes que veían a líderes comunitarios, sindicalistas y campesinos como enemigos internos. A medida que el conflicto avanzaba, los métodos se volvieron más sofisticados y crueles. Las cifras de este crimen entre los años 1985 y 2016 se estiman por lo menos de 121.768 casos, según la Comisión de la Verdad. Pero estimaciones sugieren que podrían ser más de 210.000, pues estas cifras son un testimonio de la escala de este crimen y de su impacto generalizado en el país. Es importante señalar que el fenómeno no distingue de edades, géneros o roles, por lo que afecta al igual a líderes sociales, campesinos, jóvenes, mujeres y niños, dejando atrás de sí un rastro de dolor que aún perdura. Quisiera compartirles la historia de Olga Esther Bernal, una líder sindical y militante de la Unión Patriótica. En el año 1988, Olga fue desaparecida por miembros de la policía en Buenaventura. A pesar de los esfuerzos de su familia por encontrarla, los testigos fueron hostigados y las autoridades negaron cualquier información. Olga nunca volvió, pero su nombre se convirtió en un símbolo de la lucha de la memoria y la justicia en Colombia. Quisiera hacer una breve explicación del modus operandi de la desaparición forzada. ¿Cómo se perpetra una desaparición forzada? Los métodos armados desarrollaron una estrategia sistemática para borrar el rastro de las víctimas. Entre los métodos más comunes podríamos encontrar ríos y fosas clandestinas. Los ríos como el Atrato
se convirtieron en cementerios improvisados, donde los cuerpos eran arrojados por piedras para evitar que flotaran. Crematorios clandestinos. En lugares como Santander, los paramilitares incineraban cuerpos para eliminar cualquier evidencia. El ocultamiento en cementerios. Muchas de estas víctimas fueron enterradas como NN, dificultando su identificación. Pues estos actos no solo buscaban eliminar físicamente a las personas, sino también perpetuar el terror en las comunidades, enviando el mensaje de que nadie estaba a salvo. Entre los principales responsables podríamos encontrar a los grupos paramilitares, que son responsables de más del 52% de los casos. Guerrillas como las FARC y el ELN, aproximadamente de un 27%. Los agentes estatales representan el 8%, aunque hay que aclarar que muchos de estos casos los actuaron en complicidad con los paramilitares. Pues este crimen no es aislado, es parte de un sistema de represión y control que busca borrar cualquier oposición o resistencia. El impacto en las familias y la sociedad como una dimensión emocional y psicológica. Las familias de los desaparecidos enfrentan una tortura emocional constante. Incertidumbre sobre el paradero y la suerte de sus seres queridos genera un sufrimiento indescriptible. Una madre hizo un relato. Cada vez que intento comer, pienso en si mi hijo tendrá hambre, si estará sufriendo, pues este dolor nunca se va. En las comunidades de la desaparición forzada se rompe el tejido social. El miedo se convierte en un arma poderosa que paraliza y divide, pues la confianza desaparece y con ella la capacidad de organización y resistencia. Además, las prácticas culturales relacionadas con el duelo y los ritos funerarios se ven truncadas. La imposibilidad de dar un adiós digno perpetúa el dolor y la dificultad de la sanación. Se cuenta la historia ilustrativa en el río Atrato, que los paramilitares lanzaban cuerpos al agua y advertían que quienes intentaran recuperarlos corrían el riesgo de morir. Esto transformó un lugar de vida y sustento en un símbolo de terror y suerte para las comunidades ribereñas. Hacemos una reflexión, pues la desaparición forzada no solo borra personas, sino que también destruye nuestra humanidad colectiva. Este crimen nos recuerda la fragilidad de la vida en un contexto donde la violencia se ha normalizado. No podemos permitir que estas historias se pierdan en el olvido. Recordar es resistir, y resistir es un acto de justicia. Como sociedad debemos exigir verdad, justicia y reparación, no solo por las víctimas, sino también por el futuro de nuestro país. Hacemos un llamado a la acción. ¿Qué podemos hacer? Primero, apoyar a las familias y organizaciones. Ellas llevan la carga de buscar respuestas y justicia. Segundo, exigir transparencia, pues el Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar la verdad, siempre. Tercero, construir memoria colectiva, hablar de estos temas, recordarlos y compartirlos es esencial para evitar que se repitan. Pues es momento de transformar el dolor en acción, la memoria en resistencia y la verdad en justicia. Hoy
hacemos un recorrido a un camino difícil, pero necesario. Hemos hablado de un crimen que sigue marcado a nuestro país, la desaparición forzada. Cada historia que hemos compartido es un recorrido de que detrás de cada cifra hay un rostro, una vida y una familia que merece respuestas. Pero también es una invitación a la actuación. No podemos seguir siendo cómplices del silencio y la indiferencia. Gracias por acompañarme en este episodio. Espero que este espacio haya sido una oportunidad para reflexionar y conectar con una causa que nos toca a todos. Recordemos siempre que buscar es dignificar y recordar es garantizar que nunca más se repitan estos crímenes. Nos vemos en el próximo episodio de Voces en el Silencio, donde seguiremos hablando de memoria, verdad y resistencia. Hasta entonces, no olvidemos que la justicia comienza con recordar. Hola a todos y todas, bienvenidos a Voces Silenciadas, un espacio donde exploraremos historias que a menudo quedan en las sombras. Hoy hablaremos de un tema crucial pero muchas veces invisibilizado, las amenazas en el conflicto armado colombiano. Las amenazas han marcado la vida de millones de personas en el país. Son mucho más que simples palabras, son herramientas de control, de miedo y a menudo de preludio de violencia. Desde líderes sociales hasta comunidades enteras, estas amenazas han silenciado voces, desplazado sueños y destruido vidas. En este episodio abordaremos varios aspectos, desde cómo las amenazas afectan psicológicamente hasta su impacto en comunidades y el vacío de justicia que las rodea. Por favor, acompáñenme a este recorrido por las historias y realidades que definen un país bajo amenazas. Empecemos con nuestra primera historia titulada Si hablamos nos matan y si no hablamos también. Amenazas. Las amenazas en Colombia no son nuevas ni aisladas, absolutamente. Se han convertido en un método sistemático de control, como lo ha expresado un defensor de derechos humanos. Si hablamos nos matan y si no hablamos también. Esta frase ha encapsulado un dilema de quienes alzan la voz en medio de este conflicto. Durante décadas, grupos armados, ya que fueran guerrillas, paramilitares o incluso fuerzas del Estado, han utilizado las amenazas para silenciar opositores, controlar territorios y hasta eliminar la disidencia. Pero las amenazas no solo afectan a quien las recibe. El miedo se extiende a sus familias, comunidades y sus proyectos de vida. Un líder social compartió su experiencia tras recibir un ultimátum de un grupo paramilitar. Me dijeron que tenía 24 horas para irme, si no me mataban. Este miedo paraliza, pero también genera resistencia. Muchas personas, pese al peligro, eligen quedarse y seguir luchando por sus derechos. El impacto psicológico es arrasador y devastador. Las víctimas viven en constante alerta, revisando cada movimiento, desconfiando incluso de amigos. El pánico y las zozobras son una forma de tortura silenciosa. A continuación debemos hablar un poco sobre las cifras de las amenazas, la invisibilización de las intimidaciones. Aunque el problema de las amenazas es inmenso, las cifras no logran capturar toda la magnitud de este conflicto tan grande. De acuerdo con datos oficiales, más de 500.000 personas han sido víctimas de amenazas documentadas, pero el subregistro es alarmante. ¿Por qué ocurre esto? Muchas veces las amenazas no se denuncian por miedo, desconfianza en las instituciones o incluso por resignación.
Según la Comisión de la Verdad, un 28% de las víctimas no reportan las intimidaciones. Esto crea un vacío estadístico y perpetúa la impunidad. Además que las amenazas están estrechamente vinculadas a otras violaciones de derechos humanos, como es en el caso de que al menos el 24% de dichos casos, las víctimas de amenazas también han sufrido un desplazamiento forzado. Estas cadenas de violencia desdibujan los límites entre un acto y otro, invisibilizando las amenazas como una agresión en sí misma. Las cifras, aunque frías, cuentan una historia muy desgarradora. Detrás de cada número hay una vida marcada por el miedo, el exilio o la pérdida. Y seguimos con nuestro podcast Voces Silenciadas. Continuamos con nuestro siguiente bloque llamado Un país bajo amenazas. Pocos responsables identificados. Uno de los aspectos más inquietantes de este fenómeno es la impunidad. ¿Quiénes son los responsables de estas amenazas? Según datos, es un 27% de los casos registrados, el actor responsable no ha sido identificado. La falta de claridad sobre los autores es deliberada. Las amenazas suelen ser anónimas, llamadas de números desconocidos, panfletos sin firmas, hasta mensajes en redes sociales. Este anonimato genera más miedo, pues las víctimas no saben de dónde proviene el peligro y de dónde puede llegar. Incluso cuando se identifican a grupos como guerrillas, paramilitares, pocos responsables directos son llevados ante la justicia. La naturaleza colectiva de estos grupos diluye la responsabilidad individual, lo que agrava la sensación de indefensión. Las amenazas son armas silenciosas, pero igual de letales. Mientras no haya justicia, seguirán siendo herramientas efectivas para sembrar miedo y controlar vidas. Ahora bien, consigamos las modalidades de estas amenazas. Las amenazas han evolucionado con el tiempo y las tecnologías. En las primeras décadas del conflicto, los panfletos y las cartas eran muy comunes. Más adelante llegaron las llamadas telefónicas, los mensajes de textos y los correos electrónicos, una ayuda de la tecnología. Hoy las redes sociales son un nuevo escenario de intimidación. Pero no solo son palabras. En muchos casos las amenazas incluyen coronas fúnebres, balas, fotografías de familiares o incluso cabezas de animales. Un caso estremecedor ocurrió en 2012 cuando un sindicalista recibió una caja con una cabeza de perro y una nota: "Así vas a quedar tú". Estas modalidades no solo buscan intimidar, sino también humillar y destruir psicológicamente a las víctimas. En muchos casos incluyen detalles personales como la rutina de los hijos o el lugar de trabajo, mostrando que el agresor tiene un control total y completo poder sobre ellos. También tenemos las amenazas colectivas, pueblos arrasados. Las amenazas no siempre se dirigen a individuos. En muchas ocasiones, en comunidades enteras, como en sí intimidadas para abandonar sus territorios. Este fenómeno ha llevado al desplazamiento de millones de personas en Colombia. Por ejemplo, en 1999 los paramilitares del bloque Héroes de los Montes de María amenazaron al pueblo de Las Palmas en Bolívar. Más de 2.000 habitantes huyeron tras recibir un mensaje claro: "Si no se van, volveremos y los pondremos a velar a punta de plomo". En el caso de comunidades indígenas y afrodescendientes, las amenazas buscan despojarlos de sus territorios tradicionales. La violencia no solo destruye hogares, sino también identidades culturales. Las víctimas de las amenazas. ¿Quiénes son las víctimas de las amenazas? La respuesta es muy extensa. Líderes sociales, defensores de derechos humanos, campesinos, periodistas, sindicalistas, comerciantes, docentes, y la lista continúa. Un patrón claro es que las amenazas buscan silenciar a quienes defienden derechos o cuestionan estructuras de poder. Las mujeres y las personas LGBTQ y más enfrentan un tipo de intimidación particular cargada de violencia sexista y homofóbica.
En todos los casos, las amenazas despojan a las personas de su tranquilidad y sus proyectos de vida. Como lo expresó una víctima, sentí que me quitaban la posibilidad de seguir viviendo en mi territorio, de seguir soñando. Es como si me hubieran matado en vida. Las amenazas son una herida profunda en la historia de Colombia, aunque no siempre dejan rastros visibles. Su impacto es duradero y devastador. Hoy más que nunca es crucial reconocer a las víctimas, exigir justicia y romper el ciclo de impunidad que ha permitido que estas prácticas continúen. Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces Silenciadas. Si esta historia te impactó, compártela. Es hora de que estas voces sean escuchadas. Nos vemos en el próximo episodio.